Pediremos por la salud en esta Eucaristía, la salud del Padre Teodoro Baquedano, del Padre Raúl Hugo. Pediremos también por Cintia Belén Juncos, Emilio Ancona Ruiz, Carlos Barbosa Sánchez, Joel Centurión, Yolanda y José de Jesús Piña, Silvia Gil Moreno, Joel Aldaco, Adolfo Barbosa, Lourdes Trejo, Imelda Rojas, Lupita Ancona, Diego Virgilio Sosa, Humberto Franco Torres, Margarita Jiménez, Minerva Ortiz Martínez, Adriana García Galicia, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en esta solemnidad del nacimiento de Juan Bautista, el precursor de Jesús. Vamos a pedir que por la intercesión de San Juan Bautista sigamos adelante con nuestra vocación en la Iglesia, cualquiera que sea el llamado que el Señor nos haya hecho a cada bautizado, que Él, que ha protegido a Yucatán en otras épocas de nuestra historia, pues nos proteja también de esta pandemia que seguimos viviendo por el coronavirus. Vamos a pedir por todos los hospitalizados, por todo el personal médico y técnico que los acompaña, con nuestras autoridades, para que el Señor los ilumine y tome las mejores decisiones para la salud de nuestro pueblo. Hoy jueves sacerdotal, pidamos pues por todos los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes que están, los sacerdotes jóvenes que están tomando sus ejercicios espirituales desde el lunes hasta el día de mañana, que el Señor los acompañe, los fortalezca, los ilumine. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios.
del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Bautista, enséñanos a ser fieles a nuestra vocación. Estimados hermanos en Jesús, María y José, y Juan Bautista, Zacarías e Isabel, modelos para nuestras familias.
Les saludo en esta fiesta del nacimiento del precursor del Salvador. Juan el Bautista es un ejemplo entre tantos de correspondencia a las gracias de Dios, de fidelidad a la vocación que Dios da. Recordemos, como afirma San Pablo, que Dios nos ha escogido desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha en su presencia. Dios, en su proyecto de salvación del hombre, le dio importancia a la existencia de alguien que prepare el camino para la llegada del Salvador. El evangelista San Marcos recoge la profecía. Conforme está escrito en Isaías, el profeta dice: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. La aparición de Juan, el precursor, era sin duda la señal de que la llegada del Mesías sería pronto. Ante las circunstancias que rodearon el nacimiento de Juan, los paisanos de Zacarías e Isabel, padres de Juan, se preguntaban: ¿qué va a hacer de este niño? Y es que nuestro Dios siempre acompaña con su gracia poderosa a sus elegidos para que puedan cumplir lo que de ellos se espera. Su nacimiento había sido anunciado proféticamente desde antiguo, y al propio Zacarías, su padre, un ángel le advirtió de su nacimiento. A pesar de su incredulidad, pues no era razonable, pensaba Zacarías, que tuviera un hijo a edad tan avanzada. El ángel decía: tú te llenarás de alegría y regocijo, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. No le faltaría a Juan la luz ni la energía necesaria para cumplir su misión. Dios mismo le aseguraba los medios: quedaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, lo que lo haría poderoso e infalible, como al profeta Elías, que bien lo sabían todos los judíos, por estar unido a Dios, había salido siempre victorioso y de modo espectacular frente a los poderes que en su tiempo se oponían al único verdadero Dios. En su providencia, Dios había cubierto de gracias muy singulares a quien habría de cumplir una misión única y decisiva para llevar a cabo la redención humana. Incluso su nacimiento fue acompañado de fenómenos del todo extraordinarios. Pero ¿saben una cosa? Guardando la debida proporción, Dios así actúa siempre con todas las personas, así ha actuado con nosotros. Por eso tenemos que recordar que todo lo que tenemos, cualidades, virtudes, luces, vienen de Dios. Y aunque a la hora de poner en práctica lo que nos ha dado, hayan circunstancias y situaciones personales y sociales, siempre lo tenemos que recordar que todo es gracias a Dios. Todo lo que podemos hacer es gracias a Él. Nos guía aquella parábola del Señor de la casa, que antes de marcharse distribuye sus bienes en distintas cantidades entre los criados, y al regresar reclama el fruto correspondiente. Ojalá tuviéramos esta parábola en la mente cuando estamos viviendo nuestra vocación, sea de laico, de religioso, de religiosa, sea de sacerdote. Pero no debemos de vivir con el temor de que al pedirnos cuentas, pues no sea que las que Dios quiere, pensemos que no sean las que Dios quiere y nos vaya a castigar. Ciertamente nos pedirán cuentas, pero Dios nuestro Padre no es una autoridad amenazante como si solo le importara el resultado concreto de nuestra conducta.
Imaginémonos más bien a un padre que con toda ilusión concede a su hijo lo necesario para el trabajo que le encomienda. El padre espera ponerse contento viendo el progreso del hijo que logra las metas que se propone y se propone lo que es su verdadero bien, lo que el padre le ha sugerido de acuerdo con sus capacidades, pensando solo en su bien y conociendo sus gustos, sus aficiones, su carácter y lo que en definitiva le producirá más alegría. Contemplando a Juan el Bautista, debemos recordar que todos los bautizados tenemos una vocación, un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros los creyentes, y a esa vocación debemos responder ayudados por las gracias que Dios nos da para que colaboremos con el designio de Dios, no nuestro designio. De Juan Bautista dijo Jesús: no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. Son las palabras que, aparte de resaltar las cualidades concedidas al precursor, se manifiesta su libre y fiel correspondencia al designio divino. No parece que Jesús pudiera alabar, y menos de modo tan solemne, a quien únicamente hubiera recibido muchos talentos sin que tuviera un mérito personal, pues el Evangelio nos dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Demos un paso más en la comprensión de la vocación de Juan Bautista. Nosotros tenemos estadísticas para todo y para medir a todos: el hombre más alto y el más bajo, el más rico y el más pobre, el mejor y el peor vestidos, el mejor y peor predicador. Pero, ¿cómo medir a los servidores de Dios? Para responder a esto, meditemos sobre el nombre que le pusieron al precursor. Dice el Evangelio que al 8º día fueron al templo para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y ponerle un nombre. Querían llamarle Zacarías como su padre, y ahí empezó la discusión. El nombre de la Biblia indica una vocación, un ministerio, una elección de Dios, un propósito. El nombre es ya en sí una buena noticia. El nombre es un mensaje y una nueva manera de vivir. Zacarías significa Dios se acuerda. Isabel, Dios ha prometido. ¿Cómo llamar a este niño prometido a Isabel? ¿Cómo llamar a este niño ya que Dios se acordó de la oración de su padre? Y le pusieron por nombre Juan, que significa Dios favorece. Juan es el favor de Dios a una familia buena, y Juan es el favor de Dios para un pueblo que siempre espera al Mesías, a Jesús, cuyo significado del nombre es Dios salva. Juan es el favor, la gracia, el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan es el nombre de un hombre que Dios va a usar para señalar al Cordero de Dios, para preparar el camino del Señor. Decimos que en la Biblia un nombre sirve mucho, más que para llamar a alguien, sirve para indicar el contenido y la misión de una persona. Aprovechemos para aplicar esta lección a cómo se eligen los nombres de los niños hoy. Por eso hago estas preguntas. ¿Cuántos llevan el nombre de sus padres? ¿Cuántos llevan el nombre del santo del día? ¿Cuántos llevan el nombre del artista favorito de la madre? ¿Cuántos llevan el nombre del deportista más conocido? Recuerdo que cuando era párroco un domingo en San Cristóbal, después de los bautismos, le dije a los que estaban cercanos, en forma de broma, ¿verdad? Hoy bauticé a la selección de Brasil, ¿verdad? Ronaldo, Pablo César, Jair, Aldair, Neymar. Y cada domingo no faltaba al menos un Iker, portero del Real Madrid, y Gael. Como en el caso de Jesús, o después en el caso de Pedro. Dios mismo escoge el nombre para indicar su presencia o la vocación de la persona. En Juan, al no llevar el nombre del Padre carnal, su nombre que significa Dios favorece o también Dios es misericordioso, Dios está mostrando que ha empezado un tiempo nuevo para una vocación nueva.
Esta fiesta del nacimiento del bautismo del Bautista no es la fiesta de los mudos, sino la fiesta de los que con su boca confiesan la misericordia y el favor de Dios. Nosotros, humanamente hablando, podemos ser fruto de amor verdadero o fruto de la casualidad. Pero como cristianos podemos decir: yo soy querido y amado por Dios y para Él soy muy importante. Juan, consciente de su vocación de precursor, decía de Jesús, nos da una clave para saber si estamos cumpliendo cada uno con nuestra vocación. La clave es: Él, Jesús, debe crecer, yo debo disminuir. En los laicos, sea en su familia o en su trabajo, es Jesús el que debe crecer. En la vida religiosa, en sus comunidades o en sus misiones, es Jesús el que debe crecer. Nosotros los pastores, sea en las diócesis, sea en las parroquias o rectorías, es Jesús el que debe crecer. Si es mi persona la que crece sin Jesús, estoy traicionando mi vocación. No estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Nuestra vocación cristiana, nuestra llamada es ser camino que lleva a Jesús, ser voz que anuncia a Jesús, ser luz que refleja a Jesús. En el mundo de Jesús no puede haber guerra entre hermanos, entre los miembros de una misma iglesia. No existe ni el más importante ni el más santo, pues el mejor, el más santo, el más sabio y el único importante es Jesús. Hoy hacen falta precursores que en medio de los ambientes juveniles y de adolescentes anuncien a Jesús que llama a su seguimiento. Pidamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, a San José, a San Joaquín y Santa Ana, a Santa Isabel y a Zacarías, que intercedan para que no falten las vocaciones en la Iglesia, que anuncien y presenten a Jesús como el único fundamento de la vida. Que así sea. Proclamamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujeres. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Raúl Abraham Mafut, María Martina Campos Ojeda, Carlos Díaz Martínez, Guadalupe Ceballos Buenfil, Jaime de Jesús Jaramillo, Mario Moreno Garza, Ignacio Díaz Cesati, Guillermo Olivares, Orlando Valladares, Adani Brenda Suárez, Josefina Esther Chan Simé y Miguel Rosas Heredia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy yo no digno soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Acudimos al auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.